El problema no es la crisis, y lo que quisiéramos hoy es comprender el papel de la crisis y adecuar la forma como nosotros reaccionamos a ella. Es decir, partimos del hecho de que hay una forma correcta de afrontar las crisis y hay otra que pues no está correcta. Quise iniciar con una pequeña historia. A fin de rescatar su colección de discos, un hombre se deslizó por el piso de su casa, que tenía una inclinación más o menos de unos 45 grados. También una joven de 18 años de edad, resuelta a rescatar a su loro, que había quedado atrapado, pasó a través de una ventana que estaba rota. Asimismo, un joven de 26 años, para recuperar la vieja Biblia de la familia, se metió en su apartamento mientras aún temblaba. Todos estos y muchos otros casos se registraron en el Valle de San Fernando, California, después de uno de los fuertes terremotos que sacudió el lugar. A la gente le gusta correr riesgos, explicó Carl Frederick, psicólogo de la Universidad de California. Es una manera de hacerle frente a la desgracia. El terremoto inicial que sacudió todo el Valle de San Fernando fue uno de los más desastrosos que ha sufrido el estado de California. En cuestión de unos cuantos segundos dejó sin hogar a más de 15,000 personas, dando como resultado inmensas pérdidas materiales. Y como en toda gran desgracia colectiva, el espíritu de solidaridad manifiesto, que es uno de los valores humanos más importantes, produjo emocionantes pruebas de consuelo y de ayuda mutua. Las autoridades del Estado acudieron de inmediato con toda clase de ayuda. Y por supuesto, la fe religiosa cobró un nuevo impulso. Andrés Rogers, un joven neciamente, entró a buscar sus zapatos, imagine usted, en su apartamento derrumbado. Y él dijo: Dios salvó mi vida del terremoto, no me va a dejar morir ahora. Otro hombre que desafió la orden policial de no entrar a su edificio fue a buscar una caja de clavos. Tengo que colgar mis textos bíblicos en mi nuevo apartamento, dijo. Cristo nunca falla. Es interesante ver cómo en los momentos de gran calamidad las víctimas piensan en Dios, como que la fe se acrecienta en tiempos de angustia. Es como que nos es más fácil orar cuando experimentamos la desventura. Lo cierto es que también así sucedía en los días de nuestro Señor Jesucristo. Si usted hace un repaso de los 4 historiadores de la Biblia acerca de la vida de Jesús, usted va a ver claramente que los que se acercaban a Cristo eran aquellos que habían agotado todo recurso humano. Pregunta: ¿será que solo buscamos a Dios en los momentos de crisis? Es triste pensar que solo nos acerquemos a la divinidad cuando estamos en derrota. Y decía que quise empezar con esa historia porque desgraciadamente sucede así con muchos matrimonios, con muchas familias y con muchos cristianos en general. Es tal vez en estos momentos cuando han tenido más chance de leer la Biblia, han tenido más chance de orar, han tenido más chance de escuchar enseñanzas, han tenido más chance de preguntarse cómo está su vida y cómo está su matrimonio. Y en esos momentos que surgen esas preguntas, también surge por lo general la queja. Es que esta crisis, esto y esto otro. Es que debido a la crisis estamos con estos problemas. Pero vamos a llegar, yo creo, el día de hoy a una conclusión rotunda. El problema no es la crisis. Lo primero que veremos es que el problema no es la crisis. 1. Es mi actitud. El problema no es la crisis, es mi actitud. En medio de situaciones adversas, se espera que las personas estemos más dispuestas a buscar a Dios, como en el ejemplo que le ponía al iniciar. Sin embargo, en muchas ocasiones pareciera que sucede lo contrario. Es propio de la naturaleza humana, aun cuando hay momentos de dificultad,
mantener en pie su orgullo y no quebrantarse ante Dios. ¿Por qué menciono esto, mis hermanos? Porque sucede muchas veces que ahorita en este encierro que llamamos cuarentena, la gente suele pelear más, tener más conflicto en el hogar. Y normalmente las parejas dicen, es que antes él se iba para el trabajo y yo también, entonces era más sencillo. O los hijos se van a la escuela y no hay que estar poniéndoles tanta atención, pero en el encierro sucede que la familia debería sentirse quizás mejor, poner sus lazos de hermandad más fuertes, y sucede lo contrario. Entonces uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto? Déjeme llevarle a un versículo. Está en Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Vaya ya en su Biblia. Proverbios, capítulo 13, versículo 10. Quiero poner este versículo en su mente, porque este versículo dice algo muy, muy interesante. Algo en lo que quizás no pensamos. O podríamos decir algo en lo que no queremos pensar. Proverbios capítulo 13, el versículo 20. Perdón, el versículo 10. Proverbios capítulo 13, el versículo 10. Dice la Biblia, ciertamente, escúchelo bien porque va a ser de mucha utilidad. Ciertamente, la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. ¿Podría responderse para usted allá desde casa, según ese versículo, por qué es que se dan las contiendas? ¿Es porque hay crisis? No. ¿Es porque estamos estresados? No. ¿Es porque tenemos muchas situaciones encima? No. Pero si hay algo que la Biblia está diciendo ahí que es un generador de contiendas, se llama soberbia. Ahora, la soberbia no es así como el coronavirus, ¿verdad? Que anda en el aire. La soberbia en realidad vive en su corazón, el suyo, el de su cónyuge. Entonces, cuando uno se pone a pensar en la soberbia, uno tiene que entender que la soberbia es concebidora de problemas. Contiendas quiere decir problemas. Ahora preguntémonos, ¿cuántos problemas se habrían evitado sin soberbia? ¿Cuántos problemas se habrían evitado si no hubiese habido de por medio el orgullo? Tal vez es justamente, puse aquí una notita por esta causa, que en medio de terribles conflictos todo parece agravarse más. Es que producto de la soberbia hay mucha más contienda. Si mi actitud no es buena delante de Dios, tampoco puedo esperar que sea buena delante de las personas. La crisis no debería sacar lo peor de nosotros, pero así lo hace. Entonces es nuestro deber confiar en Dios para cambiar la situación. Entonces usted dirá, bueno, don Ronnie, está bien, aceptemos que en algunas ocasiones mi soberbia me gana la batalla y yo empiezo pleitos o no soluciono pleitos en mi casa, en mi hogar, en mi familia, simple y sencillamente por el hecho de que justamente yo estoy teniendo un comportamiento incorrecto. Puse aquí unas situaciones, por ejemplo, situaciones recientes nos han hecho ver cuestiones interesantes que pasan. Por ejemplo, todo esto de la situación de cuarentena, del coronavirus, ha dejado salir muchas cosas muy negativas de los seres humanos. Egoísmo, muy creciente ese egoísmo. Desconfianza, las autoridades dicen, mire, estamos abastecidos, no salgan, y todo el mundo sale, ¿verdad? Mire que hay suficiente comida para todos y todo el mundo va a buscar cómo vacía los escaparates de los supermercados porque hay desconfianza. Falta de compromiso con Dios. Los pastores lo hemos visto, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos que medir la cantidad de personas asistentes a un culto por la cantidad de conexiones, entonces descubrimos que las asistencias no son iguales que las asistencias en físico. Tal vez podríamos decir, hubo problemas técnicos, puede ser, es una posibilidad, ciertamente. Pero se nota muchas veces que en la crisis tendemos a alejarnos más de Dios en lugar de acercarnos como deberíamos hacerlo. Pero hay otras, desobediencia,
¿Cuántas veces salen las autoridades diciendo, miren, no lo haga, y parece que entra por un oído y sale por el otro? Rebeldía, necedad, mis hermanos. O sea, personas que están dispuestas a pagar multas altísimas, están dispuestas a que les quiten las placas, están dispuestas aún a ir a la cárcel por no obedecer. Usted puede entender eso. Allí deja ver la crisis muchas de las actitudes necias que a veces nosotros también tomamos. ¿Qué corresponde hacer? Aquí está el secreto. Pedirle a Dios una revisión exhaustiva. Mis hermanos, cuando hay crisis, cuando hay problemas, cuando hay situaciones en el matrimonio, en la familia, y usted dice, pastor, estoy harto, ya yo no sé qué hacer, estoy harta, ya no hay una oportunidad, ya no sé para dónde agarrar, este problema es recurrente, y tendemos a extender nuestro dedo y decir, es culpa suya, del cónyuge es la culpa, no es mía. Entonces tenemos que aplicar Salmos 26.2, estamos cerquita ahí en Proverbios, vaya Salmos 26.2, Salmos capítulo 26 versículo 2. El problema no es la crisis, estamos diciendo que el problema son mis actitudes, la actitud que yo tomo ante la crisis, ese sí que es un problema, mi actitud. Y estamos diciendo en este momento que Salmos 26.2 nos va a brindar una tremenda clave para saber cómo atiendo ese problema que a veces puede aquejar mi vida, de un orgullo creciente, de un orgullo que me impide poder vivir como se supone que tengo que vivir con mi cónyuge o también con mi familia. Leo para ustedes. Dice la Biblia, escudriñame. Vamos a descubrir algo ahorita con esa palabrita. Oh Jehová, y pruébame, y examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¡Wow! 3 verbos distintos en que el salmista está diciendo, ¿sabe qué, Dios? Trate conmigo. Trate conmigo. Y mire que lo dejó clarito. 3 verbos, escudriñeme, pruébeme, examíneme. Y de hecho hay un énfasis final que dice, especialmente mis pensamientos más privados, más íntimos, y también mi corazón, que es engañoso. Yo puse una nota aquí de esas 3 palabras. Me di a la tarea de buscarlas para entenderlas mejor. Escudriñame, la palabra que se usó allí es una palabra hebrea que se traduce como probar, de la misma manera que se prueba la calidad de los metales. Entonces, cuando el Señor dice, escudriñame, dice el salmista diciendo, aplíquese de lleno a ver qué es lo que está allí de más, qué es lo que está evitando que la calidad sea buena. Investigar, dice también. Se deduce que el salmista está pidiendo una prueba exhaustiva. Busqué, pruébame. En este otro caso, la palabra que se tradujo quiere decir hacer una prueba, intentar, tratar con. Es como que el salmista dijera a Dios que le trate directamente con los asuntos que él está encargando. Es como diciendo, Dios, encárguese por favor de estos asuntos míos. Encárguese porque ya yo no puedo con esto. Usted tiene que meter mano. Y la última, examina, es la misma que la primera. Es la misma palabra, pero aquí está aplicada en un contexto más específico. En este momento, lo que está pidiendo el salmista es que revise no solo todo su ser, sino que se ocupe en forma específica de sus más profundos pensamientos y corazón. ¿Qué cosas estoy pensando? ¿A qué cosas le estoy dando cabida en mi mente, en mi corazón? ¿Qué está alimentándome en medio de la crisis? Por ejemplo, resentimiento. Por ejemplo, pensamientos equivocados acerca de una posible separación. Por ejemplo, pensamientos derrotistas, ya aquí no se puede hacer nada más, etcétera. ¿Qué es lo que está en mi corazón? ¿Cuáles son mis anhelos? Tal vez son anhelos equivocados, tal vez son anhelos pecaminosos. Y el salmista dice, Señor, puede ser que yo mismo esté engañándome. Y en este momento le estoy echando la culpa a la crisis, pero la crisis lo único que hizo fue sacar a flote problemas que ya de por sí estaban ahí. Cuidado, cuidado, hay que prestar atención. Y como dice el salmista en el 26.2, Señor, aplíquese a fondo. En resumen, queda claro aquí
que en momentos de crisis hay como una especie de colapso en cuanto a la actitud, que nosotros necesitamos tener una intervención bien fuerte respecto a ser probados en cómo afrontamos la situación. Es decirle a Dios: Señor, ayúdeme, no lo estoy haciendo bien, usted tiene que aplicarse a mi vida. Para ampliar un poco más lo que significa ser probado a profundidad, yo quiero que tomemos un momento para revisar otro versículo que justamente habla de cómo es que se prueban los metales preciosos. De hecho, se ocupa de dos metales preciosos en la Biblia: del oro y de la plata. Nos va a decir cómo se prueban esos dos, y también nos va a decir cómo se prueba el corazón. Vamos a observarlo en Proverbios 17:3. Estamos cerquita. Proverbios 17:3. Vaya ya. Proverbios 17:3. La Biblia explicándonos ese proceso, porque ahora vimos la palabra escudriñame y dijimos que esa palabra en el hebreo tiene que ver con la prueba de los metales preciosos. Entonces tenemos que entender bien qué es lo que se está probando, cómo es que se está probando, y con base en eso ver qué dice la Biblia como comparación para nosotros. Veamos, dice la palabra de Dios, Proverbios 17:3. El crisol para la plata, como que la plata se prueba con eso que se llama el crisol, y la hornaza para el oro. Para la plata el crisol, para el oro la hornaza. Pero Jehová prueba los corazones. ¿Ok? Para la plata el crisol, para la hornaza el oro, y para los corazones Jehová. Para los corazones Jehová. O sea, es como que en Proverbios está diciendo directamente que quien se encarga de la prueba del corazón es el Señor. ¿Me escuchó bien? El Señor. A veces decimos, yo ya sé dónde está el problema. No, mi amor, tranquilo. No, mi amor, tranquila. Ya yo sé cómo lo voy a solucionar. ¿Está seguro de eso? Tal vez ocupa usted una prueba fuerte del corazón. Yo puse algo acá. Entonces, para la plata dice la Biblia que se usaba en el tiempo antiguo, o desde el tiempo antiguo, todavía hoy se usa el crisol, que es un dispositivo hueco. Escuche esto, es un dispositivo hueco que se colocaba por lo general enterrado y recibía la plata fundida, ¿verdad?, a muy alta temperatura para poder sacar de ella toda la impureza. Y en el caso del oro se usaba la hornaza, que es un hornito pequeño que se utilizaba por los fundidores de metales para limpiarlos de impureza. Entonces derretían el metal, limpiaban, lo volvían a derretir, limpiaban, lo volvían a derretir. De hecho, podían hacer eso hasta 7 veces, imagínese usted, para que quedara lo más limpio posible. ¿Notó algo del crisol y notó algo de la hornaza? Se lo voy a decir si no lo notó. En el caso del oro y en el caso de la plata, el mecanismo de prueba usado, según nos dice Proverbios, fue el fuego. Porque no se podía calentar a altísimas temperaturas para poder limpiarlas sin fuego. Hace falta el fuego. Para limpiar nuestros corazones muchas veces hacen falta las crisis, que funcionan para nosotros como el fuego. ¿Por qué? Porque sacan eso que está mal. Sacan eso que no está correcto. Sacan eso que por falta de tiempo, porque siempre andamos estresados, siempre andamos corriendo, no nos damos cuenta que estaba ahí, sino hasta que viene la crisis y nos obliga a quedarnos quietos y dejar que Dios trabaje. Porque eso dice luego la Biblia, que para probar el corazón humano no se usa ni un horno físico, ni tampoco se usa un cuenco. Lo que se usa es la persona misma de Dios. Dios se encarga de probar su corazón, hermano, su corazón, hermana. Él. Y eso lo encontramos en Jeremías 17, 9 y 10. Vaya ya, me interesa que en este estudio, ya que estamos bajo este modelo, creo que nos facilita mucho la búsqueda de la palabra del Señor, y eso nos puede ayudar. Jeremías 17, 9 y 10. Estamos viendo que el problema no es la crisis, es mi actitud ante la crisis. Y Jeremías 17, 9 y 10, yo le voy a leer una parte que ya usted va a decir, sí, ya me acuerdo. Pero le voy a leer otra que tal vez dice, no me acordaba de esa. Dice así: engañoso
es el corazón más que todas las cosas. O sea, eso que el Señor tiene que revisar es engañoso más que todas las cosas y es perverso. Yo siempre me detengo en la palabra perverso. Es una palabra tan dura, pero refleja muy bien nuestro corazón. ¿Quién lo conocerá? Es la pregunta. Ahora sí viene la respuesta, que es lo que casi nunca recordamos. Yo, Jehová, que escudriño, la misma palabra de Salmo 26:2. La mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es quien prueba los corazones y quien determina. Por eso hay que llegar a Él. Por eso hay que decirle: Señor, pruébame, trae, evidénciame lo que estoy haciendo mal, porque muchas veces nosotros no lo queremos aceptar. Para resolver el problema de una actitud incorrecta ante Dios cuando vienen las crisis, entonces es necesario permitirle al Señor que se encargue de examinarnos. ¿Qué tan necio puede ser uno? Mire que hace poquito pasé por Apocalipsis y me topé algo que a mí me dejó espantado. Se lo voy a leer. Reclamos en medio de la desgracia. En Apocalipsis, cuando las copas de la ira son derramadas y se lanza particularmente la cuarta copa, que tiene que ver con fuego, fuego que quema literalmente a los habitantes de la tierra, uno pensaría que después de tanto juicio y de uno tan terrible como este, los seres humanos de aquel tiempo seguramente se iban a volver a Dios, pensaría uno, ¿no? Pero no pasa eso. Le voy a leer lo que pasa, dice la Biblia. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Eso lo encontramos en Apocalipsis 16:9. Apocalipsis 16:9. ¿Qué tan duro puede ser el corazón humano? Durísimo, durísimo. Por eso el problema no es la crisis. La crisis viene para mejorar nuestras vidas y nuestra relación con Dios. Pero muchas veces actuamos con el orgullo tan fuerte como el de estas personas que están allí metidas, justamente recibiendo los impactos de la tribulación prometida por el Señor. Y dice, no les hizo nada. Ellos más bien blasfeman el nombre del Señor en lugar de reconocerle. Qué cosa más terrible, ¿no le parece? Pero cuidado, porque podríamos actuar igual. Segundo, el problema no es la crisis, es mi forma de verla. El problema no es la crisis, es mi forma de verla. ¿Cómo yo veo la crisis? ¿Sabe que hay personas que ven la crisis como la peor desgracia? Y en lugar de pensar, bueno, que la crisis me va a permitir crecer, más bien dicen, ¿por qué? ¿Por qué vino esto? Les causa ansiedad, les causa molestia, les causa tristeza, les causa muchísimo dolor. Y entonces se alejan de todo el mundo, andan irascibles, pelean, sin ninguna necesidad. Pero tal vez lo que está pasando es que no estamos viendo bien la crisis. Nosotros, más que cualquiera en este mundo, deberíamos estar conscientes de la crisis y no verlas como algo que tenga que de alguna manera asombrarnos, porque nosotros conocemos lo que la palabra de Dios dice. Para muchas personas la palabra crisis es sinónimo de desgracia, jamás de oportunidad, solo de desgracia. Es decir, ven en los momentos de conflicto únicamente aspectos negativos, no lo logran sintonizarse con nada positivo. Voy a ponerle un ejemplo. Si hay problemas económicos, entonces mirarán que hay necesidad, que hacen falta las cosas, que no se puede llevar adelante los proyectos como familia por falta de presupuesto, etc. Difícilmente podrán mirar que es una oportunidad para buscar nuevas fuentes de ingreso, que son formas diferentes de hacer las cosas las que podemos empezar a practicar, que tenemos tiempo para confiar más en Dios. No, vemos únicamente la cara negativa de la crisis. Solamente vemos que, por ejemplo, ahorita que estamos encerrados, que en cualquier momento nos vamos a enfermar, que esto no mejora, que la famosa curva no se aplana, y etcétera, etcétera, etcétera. Y todo tiene que ver con esa situación negativa. No vemos lo positivo, no estamos pensando, bueno, qué bendición que hay gente acercándose a Dios. Qué bendición que hay transmisiones por montón, llegando a un montón de lugares. Muchos de esos lugares sin iglesias. Y estamos nosotros diciendo, qué bendición. Muchos mensajes están quedando grabados para el futuro.
para que otras personas los accedan y puedan conocer del Señor Jesús. Pero a veces nos gana la crisis y vemos solamente lo negativo, y no debe ser así. En tiempos de crisis, Dios espera que más que nunca ejercitemos nuestra fe. Palabra pequeñita, pero tan importante, nuestra fe. Que potenciemos en Él su visión, no la nuestra. Que nos aferremos a la esperanza que tenemos en Él. Que saquemos provecho para llevar adelante su obra. Yo me gozo, hermanos, de verdad se lo digo, me gozo viendo cómo las iglesias han hecho todo lo posible y más para que las actividades no se cancelen, para que los mensajes lleguen a las diferentes comunidades. Me gozo viendo esfuerzos, unos muy creativos, para que la obra del Señor siga adelante. Eso es muy bueno, mis hermanos. Nos hemos obligado a tener que comunicarnos más con la gente. Ya no podemos hacer tal vez una visita física, pero ahora podemos hacer una llamada, podemos enviar un mensaje y estamos acercándonos a pesar de que tenemos distancia. Vea qué curioso. Dios quiere que nosotros tomemos provecho de las crisis para crecer en nuestra fe como matrimonio, nuestra fe como familia, que confiemos en Él. Dios está por encima de la crisis y eso tenemos que entenderlo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16, siempre que leo esta porción le digo a la gente que esa es mi porción favorita en la palabra del Señor, porque menciona a Pablo y él está diciendo aquí algo tremendo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Segunda de Corintios 4, 16, dice la Biblia, hablando Pablo acerca de las tribulaciones, de las cosas difíciles que pueden venir a la vida, dice él, por tanto no desmayamos. Qué bonito, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿por qué? Por la necesidad, las crisis, la enfermedad, el interior no obstante se renueva de día en día. Qué bendición, aprovechando la crisis. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escuche, no mirando nosotros las cosas que se ven, qué buen consejo, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Amén. A veces nos situamos tanto en la crisis que dejamos de ver las bendiciones de Dios. Dejemos de mirar a la crisis con ojos humanos. Comencemos a verla de acuerdo a como Dios quiere que la veamos. Él nos motiva a alejar intencionalmente nuestros ojos de las cosas de esta tierra. Lo hace porque sabe lo fácil que es que nos desviemos del camino que ya Él nos trazó. Por eso lo hace. Si no se meta en eso. Basta observar los problemas que en este momento se están generando en muchos matrimonios. Pareciera que estar juntos, lejos de hacerles bien, se ha transformado en un martirio. Y eso no debería ser así. No debiera ser así, pero para ello es necesario observar con los ojos de Dios, no con los nuestros. Observar con los ojos de Dios, no con los nuestros. Voy a leerle una porción que está en Juan 15. En Juan 17, perdón, 15 al 18. Voy a leérsela. Dice, no ruego, es el Señor Jesucristo orando por usted y por mí. No ruego que los quites del mundo. Escucha. Ay, Señor, que no pase el coronavirus sobre nosotros. Oh, Dios mío, que el coronavirus se mantenga fuera de las puertas de los cristianos. Y el Señor dice, no ruego que los quites del mundo, tienen que quedarse allí, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Escuche para qué. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. No podemos olvidar eso. Podríamos sacar ese versículo de su contexto y decir que ahí lo que dice es que el Señor nos va a guardar de todo mal, que la crisis no vendrá, que las epidemias no nos afectarán, que las enfermedades no tendrán ningún tipo de circunstancia o de consecuencia en nosotros. Pero eso no dice. Dice, Señor, protéjalo del mal, sepárelo del mal,
porque los quiero trabajando en el mundo, por eso los he enviado. Quienes más deberíamos estar sacando provecho de esta crisis somos los cristianos. Quienes más deberíamos estar en este momento predicando y animando con la palabra del Señor somos los cristianos. Somos nosotros los que sí tenemos esperanza. ¿Sabe que hay personas que están ahora mismo sufriendo y van a morir? ¿Cómo será su eternidad? Necesitan a Cristo para que sea una eternidad de victoria. Dios no nos va a sacar de este mundo como la solución a nuestros conflictos. Dios no va a hacer cosas por nosotros, nos va a guardar del mal del mundo. Eso es cierto. Por cierto, eso va muchísimo más allá de sufrir los dolores propios de la crisis. Nos va a guardar de quitar la mirada de Él. También va a ayudarnos para que nuestra forma de proceder no sea conforme al mundo. Nos va a ayudar a estar separados, santificados, para poder llevar su verdad. Y nos va a ayudar a llevar adelante su mensaje por todas partes. Es necesario entonces variar la manera como estamos viendo nosotros la crisis. Tenemos que ponernos los lentes de la fe para así alimentar esa fe por medio de la palabra del Señor. Cuando nosotros ejercitamos la fe, hermanos míos, escuchen, entonces todo cambia de color. Es como si viéramos lo que antes nos resultaba tan difícil poder percibir. O sea, antes decíamos, no lo puedo ver, pero con los ojos de la fe lo podemos ver. Primera de Juan 5, 4 y 5, búsquelo por favor. Primera de Juan, este versículo me encanta, me encanta. Todo está mal, pastor, todo está en una situación complicada, vamos para una recesión económica y ahora qué vamos a hacer, etcétera, etcétera, etcétera. La crisis debe sacar lo mejor de nosotros, estar mejor con el Señor, no peor, estar mejor con nuestra pareja, no peor, corregir lo que tengamos que corregir, cambiar nuestra forma de verla. Dice Primera de Juan 5, 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Amén. Ahí dice que vence al mundo es nuestra fe. Y dice quiénes son esos vencedores, lo que les conocemos. Usted ya le tiene como Salvador personal. Usted es parte de esos que ya tenemos la victoria. Vea por medio de los ojos de la fe en Jesús. No se conforme con mirar de acuerdo a las circunstancias, a su experiencia, a sus formas o a sus ideas. La fe, ¿sabe? La fe es como un músculo. Muchas personas desean ser muy fuertes en su fe, pero parecieran ignorar que la fe, al ser un músculo, es indispensable ejercitarla. Si de verdad se quiere fortalecerla, usted la va a ejercitar. La forma de ejercitarla es la lectura, la meditación y la práctica de lo que la Biblia dice. Recuerde, cambie su enfoque. Y tercero y último, el problema no es la crisis, es mi desobediencia. Oh, wow. ¿Así tan directo, pastor? Así tan directo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que yo tengo que hacer cosas y yo no las hago. Más bien, a veces hago totalmente lo contrario. La Biblia ya me dijo, pero yo no lo hago. Como consejeros bíblicos, mi esposa y yo hemos experimentado lo que significa la desobediencia en todo su esplendor. Muchas veces vimos matrimonios con problemas graves. Revisamos con ellos su problemática. Coincidieron que era necesario cambiar, pero nunca hicieron nada al respecto, porque no quisieron obedecer lo que Dios les pedía. No lo que el consejero les pedía, lo que Dios les pedía. Fuimos a la Biblia, les hicimos ver, mire, aquí Dios se lo está pidiendo, pero pudo más la desobediencia, pudo más el decir, no, yo lo voy a hacer como yo quiera. En medio de las crisis no solamente es un error no tener claras las actitudes o no tener conciencia de la forma de verla, sino que también es relevante destacar que se tiene que obedecer, hermanos, a Dios para salir airoso de la crisis. Cuidado con la desobediencia. Siempre que yo pienso en desobediencia, me acuerdo de Jeremías 6:16. Porque Jeremías 6:16 dice algo que se para el sol a verlo. Uno dice, ¿cómo? Le voy a leer. Así dijo Jehová, este es Jeremías, diciéndole al pueblo. Este es un mensaje directo de Dios, obedezcanlo, ¿verdad?
Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Está clarito. Vaya, averigüe por dónde es que tiene que andar, de acuerdo a las sendas antiguas, y no se rehúse a caminar como yo le mando. Y Dios les da una promesa. Dice: y hallaréis descanso para vuestra alma. ¡Wow! ¡Qué bonito! Pero lo que sigue después del punto es terrible. Mas dijeron: no andaremos. No nos da la gana. Muy bonito, Señor, pero no queremos. Sus sendas son muy correctas, sus caminos son muy rectos, el descanso que usted da es sabroso, pero no queremos. Quiero andar como yo quiera. Y ese es el error más grande que uno puede cometer en medio de las crisis, en el matrimonio, cuando suceden los problemas y usted dice: sí, ya yo sé cuál es la solución, sí, ya yo sé qué es lo que tengo que hacer, pero no quiero hacerlo. Desobediencia. El problema no es la crisis, el problema es su desobediencia. En este caso, no se debe perder de vista que la oferta es más que clara. Volvámonos del mal camino, regresemos a los benditos pasos del Señor, dejemos de dar las espaldas y obedezcamos como Él nos pide. Nuestro Señor Jesús también lo expresó de una forma impresionantemente sencilla, como suele hacerlo el Señor. Es como que Él hubiese pensado que en algún momento nosotros necesitaríamos saber esto. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué sencillo, ¿verdad? En Juan 14:15, sencillo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Usted dice que usted me ama. Usted dice que usted me ama. Obedézcame. Eso significa guardar. Obedézcame. Ponga los mandamientos míos en su corazón y viva de acuerdo a ellos. Después el apóstol Juan va a confirmar la importancia de la obediencia cuando nos dice que su gozo es muy grande cuando él escucha que sus hijos espirituales andan en la verdad. Eso está en 3 de Juan 1:4. Allí en 3 de Juan 1:4 él dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Wow, como que le hubieran hecho una entrevista a Juan. Juan, ¿qué es lo que a usted tanto le da gozo? Cuando yo escucho que las personas que yo he traído a los pies del Señor andan en la verdad, que no se han desviado, que están haciendo lo que Dios manda, que obedecen. Obedezca. El motivo por el que esto llena de gozo es sin lugar a dudas que se trata de la mayor garantía de éxito, el caminar cercano con el Señor, sin importar si en el camino hay crisis o no. La crisis no es el problema. La crisis no es el problema. El problema, amados hermanos, matrimonios, somos nosotros. Somos nosotros. Conclusión: el problema no es la crisis, es mi actitud. Conclusión: el problema no es la crisis, es mi forma de verla. Conclusión: el problema no es la crisis, es mi desobediencia. Echemos para nuestro saco, mis hermanos. Echemos para nuestro saco. Pongamos las barbas en remojo, como se dice popularmente, y veamos que nuestro Dios quiere hacer más en nosotros por medio de la crisis de lo que a veces nosotros le estamos